Estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Y en el anterior capítulo, el 15, nos habíamos quedado con las tres parábolas de la misericordia, de las cuales la última es la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. En verdad, en los 4 evangelios hay un total de 40 parábolas distintas. Pero de todas las 40 parábolas, esta del hijo pródigo es la que tiene la idea y el punto más alto respecto al Padre. Dios está detrás de aquellos que están perdidos, que no están en el camino del Señor y quiere recuperarlos. Ahora nos toca leer en el capítulo 16 otra parábola que es muy difícil y que también es propia de Lucas. Y dice: decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. No puedo mendigar. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo, me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él respondió: 100 medidas de aceite. Y él le dijo: toma tu recibo y escribe, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto, porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Y yo les digo, decía Jesús, hagan amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar les reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Si pues no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo de ustedes? Ningún criado puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Yo les decía que esta parábola es difícil porque no la vamos a entender bien si no leemos lo que nos dice en los versículos 9 y 10. Háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar les reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Bueno, cuando Jesús les dice hagan amigos con el dinero injusto, se refiere a la naturaleza humana. El usar el dinero injusto para hacer algo bueno por los demás, tener personas, es querer tener personas que den un buen testimonio de uno por haber recibido un bien. No es correcto a los ojos de Dios, pero es correcto a los ojos de los hombres. ¿Sí? Si yo veo que alguien está ayudando a una familia que necesita, pero no es con lo que realmente él tiene, no es con lo propio, sino con dinero ajeno. Entonces, está haciendo que esa persona que recibe el bien sienta apego a ella y dé buen testimonio y diga es realmente muy buena persona y ayuda y sirve, pero no lo está haciendo con lo que esa persona tiene, ¿verdad? Eso es hacer
amigos con el dinero injusto. El dinero siempre va a ser injusto. El dinero no es, no es bueno porque es el que ocasiona divisiones entre las ciudades, entre los países, entre las personas. ¿Sí? Y el administrador, cuando dice aquí que el Señor alabó al administrador, no se está refiriendo a Dios, a decir al Señor, sino al Señor, al patrón de este administrador. Le alaba por la inteligencia que tuvo, por la inteligencia que tuvo frente a las cosas de los hombres. No que debe uno tener una inteligencia para el robo, no ser fabulosos para robar, no es eso lo que nos quiere decir. No nos muestra que debemos ser, que debemos ser alabados por robar, no. Con eso nos quiere mostrar la sagacidad frente a los otros seres humanos. Es una parábola difícil por los conceptos que emplea, pero nos enseña a pensar, a saber cómo pensar frente a los hombres, frente a las personas, a los seres humanos que nos rodean. Eso es lo que nos quiere enseñar esta parábola tan difícil. No es que el Señor alabe la injusticia. El Señor lo que alaba es decir, realmente cómo son astutos, lo que dice aquí en la palabra. Los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo se está refiriendo a todas las personas, todo el género humano. Hay unos que son más sagaces que otros en su relación con los demás. Son astutos para hacer sus negocios, para conseguirse amigos con cosas que no son estrictamente propias. Y eso es lo que este patrón de este administrador alaba. No el robo en sí, y no es Dios el que alaba eso, es el patrón, ¿sí? Porque dice los hijos del más son más sagaces que los hijos de la luz. Todas las personas que están en el camino del Señor, que ya lo han conocido, viven más para las cosas de Dios. No tienen esa astucia maliciosa que tienen las personas que no han conocido todavía al Señor. Y es eso lo que nos muestra el Señor con esta parábola. Y lo importante es que dice, el que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Estos dos puntos nos permiten entender mejor esta parábola porque dice el que es fiel en lo poco, el que es fiel en las cosas terrenas, el que no actúa con esta sagacidad como la de este hombre, el que actúa bien, el que respeta lo que no es propio de las cosas de la tierra, respeta las cosas ajenas, no hace mal uso de ellas, no abusa, no aprovecha de las cosas de otros para hacerse un bien él mismo. Ese que no es fiel en las cosas terrenas que se le han confiado, tampoco va a ser fiel en las cosas del Señor. Tampoco va a ser fiel en las cosas de Dios, que es lo importante. Así que ya hemos visto cómo esta parábola, que nos hace pensar de una forma extraña, con estos dos versículos nos da la respuesta total. El que no es fiel en las cosas de los seres humanos,
ese ser humano que no es fiel en las cosas de otros seres humanos, ¿cómo va a poder ser fiel en las cosas que son de Dios, que no son tan visibles exteriormente como las cosas de los hombres? Leamos bien estos dos nuevos versículos, sobre todo el versículo 10. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Aquel que respeta todas las cosas de sus congéneres, también va a respetar las cosas de Dios. Y el que es injusto en lo insignificante, el que es injusto en las cosas de los hombres, también es injusto en lo importante. Ese es el resumen de esta que nos parece difícil novena parábola del Evangelio de Lucas. La frase más importante es esta conclusión teológica. Es esta conclusión teológica. Y ahora dice el versículo 13, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Eso es lo que nos aclara definitivamente esto. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir las cosas del cielo y las cosas de este mundo. Si vivimos más apegados a las cosas de este mundo, a las cosas que se nos presentan y que son tentadoras, ¿cómo vamos a ser capaces de recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Los bienes espirituales que tiene para confiarnos. No podemos servir a Dios y al dinero. Tenemos que ser muy respetuosos con las cosas de Dios. Versículo 14. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que son amigos del dinero y se burlaban de él. Y él les dijo, ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones porque lo que es estimable para ustedes, para los hombres, es abominable ante Dios. Nuevamente, los fariseos estaban oyéndole y se burlaban de él. Y Jesús les dice, completando la parábola de arriba, ustedes son los que se las dan de justos. Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres. La apariencia, aparentar ser lo que realmente no somos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones, conoce cómo vivimos, sabe qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. El Señor nos va a juzgar por cada cosa dicha y hecha. Versículo 16. La ley y los profetas llegan hasta Juan, y a partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia contra él. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen que no que caiga un ápice de la ley. Hasta Juan Bautista llega el Antiguo Testamento, y eso es lo que quiere decirnos aquí Lucas. Y este párrafo viene de Q. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Punto. Ahí se quedó la ley. Y a partir de Juan empieza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, que es lo que empieza a hacer Jesús. Bueno, en realidad Juan es el primero que dice, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Pero después Jesús es el que empieza a hablar de la presencia del reino de Dios. Y dice, es más fácil que pase un ápice
Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que no se caiga un ápice de la ley. Y eso es porque Jesús, él mismo nos dice, no ha venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Con este anuncio de la buena nueva del reino de Dios, con todo esto, el Señor nos muestra que lo que Él viene a anunciar es el cumplimiento estricto de la ley que dio Dios a Moisés. No la vino a cambiar, vino a darle cumplimiento. Y el darle cumplimiento está bien mostrado para nosotros en esos dos mandamientos que Él une. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo nos dice, ese es el resumen de la ley y los profetas. Y eso es lo que Jesús ha venido a dar cumplimiento. Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido también comete adulterio. Bueno, esto yo creo que no está nada difícil de entender. Está hablándonos de la indisolubilidad del matrimonio. Eso es lo que enseña Jesús siempre. Y vamos a leer ahora la 10ª parábola del Evangelio de Lucas, que es propia también de Lucas. Versículo 19. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estado en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó pues entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les advierta que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Y él le dijo, no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y Abraham le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán por un muerto que resucite. Esta parábola, que como dije también es propia de Lucas, también es una parábola inconclusa. Ya les dije, hay 3 parábolas inconclusas en el Evangelio de Lucas. La de la higuera estéril en el capítulo 13, la del hijo pródigo que hemos visto en el capítulo 15 y esta que está en el capítulo 16. Y nos dejan sin un final. No podemos saber qué es lo que ocurrió después de eso. Pero ese momento es el que Lucas nos lo deja así, pendiente, para que podamos analizar nosotros mismos, nuestras propias vidas, y saquemos la conclusión de cómo estamos viviendo. Ahora bien, esta parte de que el Lázaro quería hartarse de las migas que que caían de la mesa, nos recuerda a esa mujer sirofenicia a la que Jesús, que corrige a Jesús y le dice, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso nos recuerda que, nos muestra que la memoria era muy importante para todos los de la época de Jesús,
porque como no había nada escrito, tenían que recordar memorizando las escenas, las palabras y todas las cosas hechas y dichas. Y aquí está recordando lo de la mujer sirofenicia y la pone en labios de Lázaro, no en labios, sino en la situación de Lázaro, que quería hartarse de las migas que caían de la mesa del rico. Ahora, cuando mueren los dos, el uno está en el infierno y el otro está en el cielo, en el seno de Abraham, dice. El seno de Abraham es la intimidad con Abraham en el banquete celestial. El seno es la figura que representa la gloria. Estar en el seno, estar dentro, estar unido a la divinidad. Y Abraham es el padre de la humanidad creyente. Y dice, fue sepultado. En la Vulgata Latina dice, fue sepultado en el infierno. Es más directo todavía, ¿no? Esa traducción es más directa. Y el Hades, o el Sheol en hebreo, Hades es en griego, es el lugar donde los muertos esperan la resurrección. El infierno bíblico, este Hades, este infierno bíblico, nos muestra separación, mientras que el infierno que nos describe Dante en la Divina Comedia nos muestra un lugar de tormento. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 30? Dice, él dijo, no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y les contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Parece una lejana referencia a Jesús con una condena a los judíos. Los judíos, no nos olvidemos, eran incrédulos, no creían en Jesús, no creían en aquel que había venido de Dios para salvar a la humanidad. Y les dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no leen lo que tienen escrito en la palabra de Dios, si no leen lo que se les ha mandado, lo que dice el judaísmo, tampoco van a oír a un muerto resucitado, el cristianismo. Con Moisés y los profetas, ellos debían creer en toda la ley que les dio Dios a través de Moisés, pero decían que la cumplían. La predicaban, sí, pero con sus vidas hacían lo contrario los jefes de las sinagogas, los jefes de la iglesia, pero no el pueblo. Y si ven a un muerto resucitado, tampoco creerán en él, dice. Y es cierto, porque murió Jesús, resucitó y tampoco creyeron en él. Entonces, es también una parábola en la que otra vez se está mostrando radical Lucas con los judíos, con la jerarquía de los judíos. Entonces, terminar ahí el capítulo 16 para continuar luego con el 17.